Vamos a ver en la clase de hoy el tema de la reseña y evidentemente vamos a ver también qué es lo que podemos hacer cuando lo que vamos a reseñar es un texto. Vamos a analizarlo punto por punto, pero antes de eso, bueno, ya que conocemos el concepto de alguna forma general de lo que es la reseña, ¿sí? Que es este pequeño, digamos, análisis que se puede hacer, pequeño, gran análisis que se hace a partir de una obra literaria, por ejemplo, o alguna obra de arte, en fin. Realmente, ¿qué es lo que se puede reseñar? Bueno, podemos hacer reseñas de textos científicos, que como ustedes saben y como lo vimos, ¿no? Anteriormente, estos textos científicos que pueden ser pues, de divulgación, puede ser un texto científico de consulta, ¿sí? Pueden ser un texto científico tecnológico, en fin, de cualquier tipo de este carácter, ¿no? Que en donde también se le conoce como un texto expositivo porque a partir de precisamente del argumento que se tenga para la comprobación de estas tesis, ¿no? O de la tesis que se presente en el documento. De hecho, en la reseña, como tú sabes, parte fundamental y específico de la misma es esta parte expositiva propiamente dicha, es decir, esta parte en donde se presenta una metodología para poder demostrar a partir del análisis de un texto todo el argumento o la comprobación que se tiene precisamente de la idea del texto, de lo que se le puede llamar como tesis. También podemos tener o podemos hacer una reseña a partir de los textos literarios, ¿no? Puede ser puede ser en prosa o puede ser en verso, dependiendo, y también de los géneros que tú consideres, ¿no? Por ejemplo, puede ser obras basados en la vida real, ¿no? Como las biografías o las obras históricas, literariamente hablando, ¿no? De grandes pensadores intelectuales, ¿no? O de aquellos que aún están por conocerse, ¿no? O darse a conocer, más bien dicho, ¿no? Todo esto que tenga que ver en el aspecto técnicamente literario, aunque aquí cabe recalcar que la subjetividad, ¿no? También forma parte interesante porque el que hace la reseña lo, a él no se le permite, digamos así, ser muy subjetivo, ¿no? Lo que es subjetivo es lo que está reseñando, es decir, la obra, ¿no? Tú puedes hacer una reseña de una obra, por ejemplo, de una obra de Dalí, ¿no? O de Vargas Llosa, en donde de alguna forma presenta ficción, obviamente, y presenta este tema muy subjetivo, muy surrealista, pero que al momento en que tú vayas a reseñar tiene que ser totalmente argumentativo, es decir, expositivo. Evidentemente, los textos históricos, aquellos que nos presentan un esquema contextual, ¿no? A través del tiempo, ¿no? De personalidades, de eh, acciones, obviamente tiempo, que es la parte importante, ¿no? La cronología de la trama o la cronología del suceso, ¿no? Y los hechos técnicamente lo que hicieron esas personalidades, pero sí puedes hacer una reseña a partir de esos textos. También está una reseña, también la puedes hacer de un texto periodístico, ¿no? Aquel texto que nosotros quizá hemos leído en algún medio de comunicación o en algún medio de información, ¿no? Un reportaje, un artículo, un documental, todos estos subgéneros dentro del periodismo que, si bien es cierto, trae el punto de vista evidentemente del que escribe, pero cuando se realiza la reseña, acuérdense, no es específicamente eh, lo que vas a plasmar en tu texto, en tu reseña, lo que diga el autor, sino que vas a hacer hincapié y lo importante es precisamente lo que tú comentes dentro de tu texto. Obras fílmicas, es decir, algunas películas, incluso documentales fílmicos, donde tú puedes ver una película y a través de una estructura dramática que también la hemos visto en su momento, tú vas a implementar
digamos, estos puntos de vista, o esta perspectiva en determinados conceptos como personajes, lugares, acciones, tiempo, pero también esta línea horizontal que representa pues la trama de la historia, ¿no? Por ejemplo, un gancho, un primer punto argumental, los conflictos, un segundo punto argumental, un epílogo, un final, si este final es cerrado, si este final o si este final es de tipo abierto e independientemente de ello, pero recuerda que la reseña van estos dos aspectos, que es la parte expositiva y la parte, digamos, analítica, crítica, ¿no? Del que hace la reseña. Obras de teatro también puedes presentar una reseña de ellos. Hay personas especialistas en esos temas, tanto de textos científicos, literarios, históricos, periodísticos, de películas, y por supuesto de obras de teatro, en donde también se encargan de criticar, ¿no? En algún punto, digamos, la obra que se está representando, ¿no? Y asimismo, biografías o monografías, puede ser de arte culinario, por ejemplo, de la cocina, ¿no? O sea, cuántas veces hemos escuchado a través de estos famosos críticos de arte, pero también hay críticos de, 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 de cocina, pues, en donde prueban o degustan los platillos y a partir de ello y obviamente su experiencia, pues hacen una reseña. Están también catadores de vinos, catadores de café, en fin, todo ese tipo de personas que se dedican precisamente, insisto, a hacer este tipo de análisis y con su experiencia pues van intercalando los conocimientos y todo ello que engloba prácticamente su perspectiva a partir de lo que están observando, no lo que están reseñando. Pero en fin, técnicamente, cuando hablamos de lo que se pueda reseñar es todo el contexto del conocimiento humano, absolutamente todo. Eso es lo que se pueda observar. Y acuérdense que cuando hablamos del término observar se refiere no específicamente al sentido de la vista, sino también pues al sentido del gusto, al sentido del tacto, al sentido de la vista, obviamente, al sentido del oído, en fin, todos nuestros sentidos, ¿no? Que van a captar prácticamente los datos de los que se está reseñando. ¿Y qué es lo que podemos captar? Bueno, podemos captar todo el contexto del conocimiento humano. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando lo que vamos a reseñar es un texto? Ya decíamos, puede ser un texto científico, un texto, una obra literaria, ¿no? Puede ser un texto periodístico, en fin. Bueno, vamos a ir punto por punto y después les voy a indicar ya de una manera más práctica a qué se refiere cada uno. Eso es muy sencillo. El primer punto es la enumeración de párrafos. Hagan de cuenta que nosotros tenemos nuestro texto, ¿no? Que ese texto puede constar de una hoja o puede constar de un libro completo, ¿no? 250, 150 páginas, no lo sé. Pero ya tienes tu texto y lo que vas a hacer es enumerar los párrafos. Ya sabemos perfectamente que un párrafo comienza con mayúscula y termina con punto y aparte. Todos esos párrafos que tienen precisamente es lo que vamos a enumerar. Párrafo número 1, párrafo número 2, párrafo número 3 y así sucesivamente los párrafos que conlleven la historia o conlleven el texto o que tenga el texto. ¿Para qué es esto? Bueno, esto nos va a determinar o a tener esta relación entre la extensión del trabajo y lo que voy a elaborar, es decir, qué tanto voy a trabajar. La enumeración de párrafos no es otra cosa que, o más bien el objetivo es identificar dónde está quizá una idea principal que me llamó más la atención. Ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es, evidentemente, conocer la extensión de nuestro texto. Ya enumeramos los párrafos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es subrayar las palabras técnicas o bien palabras incomprensibles. Eso es importante. En un texto, una palabra técnica, ¿no? Puede ser esas palabras
digamos, especializadas en el rubro o en el área que se esté manejando precisamente el texto, ¿no? Puede ser un texto de medicina, puede ser un texto de biología, puede ser un texto de arte o lo que tú quieras, pero siempre pueden existir o puede existir palabras que son muy, muy ad hoc o muy específicas de, digamos, el tema que se está elaborando en el texto. Pero también están las palabras incomprensibles, ¿no? Es decir, aquellas palabras que quizá no son muy técnicas, pero no comprendo, o bien tengo una idea, pero no estoy convencido o convencida de qué significa. Entonces es importante que lo subrayes, ¿no? Quizá has escuchado mucho de esa palabra o quizás hasta la hayas usado, pero no tienes idea o tienes una vaga idea de lo que significa sin problema. Por favor, hay que remarcarlo, ¿sí? Porque esto es importante, ¿no? Para el siguiente paso, que es la elaboración de un glosario. ¿Qué es el glosario? El glosario es, digamos, la conceptualización de estas palabras técnicas, ¿no? Ya sea en una hoja aparte o incluso en las mismas glosas. Las glosas son, digamos, las partes, eh, eh, digamos, blancas que aparecen en los márgenes del texto. Ahí si cabe, pues ahí lo puedes escribir. Si no, en una hoja en blanco vas a, digamos, a enlistar estas palabras técnicas o estas palabras incomprensibles, ¿no? Y vas a investigar su concepto a través de un diccionario, que era lo más común. Ahora, pues evidentemente están pues estos buscadores, ¿no? Google, que es el más frecuente. Entonces ahí vas a poner o escribir la palabra y los conceptos que te arrojen precisamente este buscador. Vas a hacer como una especie de diccionario de, de las palabras incomprensibles. Yo te sugiero que sea por orden de aparición, ¿no? No como el diccionario que es por orden alfabético. ¿Por qué? Bueno, porque cuando tú ya realices tu glosario y tengas, digamos, en un primer momento una palabra que no comprendes y lo vas a escribir al principio, evidentemente es más fácil de localizar porque sabemos que está al principio, porque está o porque se encuentra en el primer párrafo de tu texto, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, una palabra que inicia con A, ¿no? Lo vas a poner a manera de, digamos, de manera alfabética, ¿no? Resulta ser que esa palabra que comienza con A está en el párrafo número 12 y entonces se te va a dificultar, digamos, la localización de esa palabra. Entonces, yo te sugiero que enlistes el glosario o las palabras de tu glosario a partir por el orden de aparición, ¿no? Ahora, ¿para qué sirve el glosario? Ya sabemos que para que conozcamos evidentemente el concepto, pero en términos generales, ¿por qué es importante realizar, aparte obviamente de conocer? Bueno, resulta que cuando a veces leemos un texto y desconocemos una palabra, con una palabra que desconozcamos del párrafo donde vamos a leer, digamos, por automático nosotros leemos, ¿no? Y cuando llegamos al punto y aparte de ese párrafo, por esa palabra, puede ser que esa palabra nos eche a perder digamos, todo el contexto del párrafo y nos ayude vaya, no nos ayude en nada, es decir, no comprendamos lo que dice todo el párrafo o peor aún, que malinterpretemos lo que dice el párrafo. Entonces, cuando ya hago digamos, una segunda lectura de ese párrafo, una vez que ya tengo mi glosario, evidentemente yo ya voy a saber qué significa esa palabra y no va a haber nada que me detenga para poder comprenderlo. Sí, por eso es importante, digamos, el glosario. Una vez que ya tenemos nuestro glosario, ya podemos identificar las ideas centrales por párrafo, ¿sí? Recuerden que todo párrafo tiene una idea central. Digamos que obviamente tiene ideas secundarias o puede tener más ideas centrales dependiendo, pero por lo menos tiene una idea central, tiene un porqué. Todo párrafo tiene un porqué o debe de tener un porqué. Es la parte, digamos, principal del texto. Entonces nosotros vamos a identificar qué es lo que nos quiso decir el autor en ese párrafo, porque quizá ese párrafo tenga 12 líneas, 15 líneas, no renglones del mismo párrafo, pero resulta que la idea central solamente ocupa 2 o 3 líneas.
¿Me explico? Entonces, y eso lo debemos de saber identificar. Y no, y sería imposible prácticamente identificar una idea central sin antes poder conceptualizar cada una de las palabras por la cual pues está construido este párrafo. Y por último, a través de esta, digamos, identificación de ideas centrales por párrafos, ya podemos recurrir, perdón, a nuestro recurso, que puede ser un resumen o puede ser un análisis, y en nuestro caso, a partir de ese resumen o a partir de ese análisis, que no es otra cosa que la suma de las ideas centrales por párrafo, bueno, ya podemos tener una concepción, ya podemos tener una exposición, ¿no? Del texto, y entonces ya tengo el material y el conocimiento para poder realizar mi reseña, ¿no? Es importante. Aquí cabe señalar que recuerden que uno, dos o, por ejemplo, dos o tres párrafos pueden contener la misma idea central. ¿Me explico? Y si contienen la misma idea central que ya lo voy a identificar, pues evidentemente nada más escribo una. ¿Me explico? La interpretación que yo le voy a dar a esos párrafos, ¿no? Por eso se llama resumen, porque si tengo digamos, un texto que, no sé, consta de 60 párrafos, pues resulta que hay, por ejemplo, el párrafo uno y el párrafo 2 pueden compartir la misma idea central, solamente que el párrafo 2 como que refuerza, digamos, la idea central que tuvo el primero. ¿Me explico? Entonces, cuando ya hago mi resumen o mi análisis, bueno, más bien el resumen, pues evidentemente solamente voy a poner esa idea central. Entonces, en lugar de que tengamos 60 ideas centrales, ya voy a ir reduciendo a manera de que sean menos, ¿no? Y a eso se le denomina el resumen. Bien, ahora vamos a hacerlo un poco más práctico, si me lo permite. Yo encontré en mi computador este ensayo. Es, digamos, la primera página, ¿no? Porque es un ensayo que consta como de unos 10 páginas más, 10 hojas más o menos, que me hicieron el favor de publicar, ya tiene un buen rato, ¿no? Bueno, pues encontré este ensayo, que este es un fragmento, ¿no? Y en este fragmento de ensayo, ¿sí? Hice precisamente todo ese proceso, ¿no? A manera de ejemplo, hice todo este proceso que vemos anteriormente. ¿Cuál es? Bueno, pues vimos, enumeré los párrafos, subrayé las palabras técnicas, elaboré un glosario, identifiqué las ideas centrales por párrafo y obviamente realicé un pequeño resumen. Bien. Si ustedes observan en la diapositiva, aquí en la imagen, está toda la contextualización, todo el tema que vimos anteriormente. Primero, está la enumeración de párrafos, ¿no? Que aquí, a manera de ejemplo, al ser la primera página, pues evidentemente puse una extensión de seis, de 6 párrafos, ¿no? Párrafo 1, como ustedes observan, están encerrados en un círculo. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, 5 y párrafo número 6. Recuerden, empieza con mayúscula y termina con punto y aparte. Ese es como el primer momento. El segundo momento es subrayar las palabras técnicas o incomprensibles, ¿no? Aquí hasta arriba lo indica, subraya las palabras técnicas, dicen, o incomprensibles para el glosario, es decir, para elaborar el glosario. Y ahí tenemos en rojo, digamos, estas palabras que, bueno, supuestamente se me hicieron incomprensibles a manera de ejemplo, ¿sí? Y hay palabras que quizá son algo comprensibles, es decir, que no son tan difíciles, pero vamos a suponer que tenemos ahí una idea muy vaga de lo que es y yo quiero de alguna forma conceptualizarlas eh, realmente, es decir, no quedarme con la duda, sino que específicamente ver la claridad de su contexto. Y si observan, aquí hay una indicación interesante. Bueno, están las palabras, decíamos, subrayadas para hacer mi glosario, que es Homo sapiens, que es degustar, que es la neurología. Luego tenemos acá interacciones cognitivas, está la psicomotricidad, es otra palabra, la motricidad, la fisiología,
Y aquí cuando llego a ciertos conceptos, digamos, un poco más específicos, como digo aquí, siglo XX, aquí ¿por qué lo subrayo? Bueno, porque vamos a suponer que no tenga idea de qué fecha, a qué fecha me marca como siglo XX, bueno, también es importante remarcarlo y estar dentro del glosario para que me dé una contextualización o un contexto de lo que es el tiempo, ¿no? Asimismo, las biografías como Henry Wallon o como Piaget, ¿no? Que evidentemente sabemos que son personalidades, son personajes importantes, que también debo de ponerlo en mi glosario para saber más sobre ellos, ¿no? Es importante conocer todo el esquema. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser una sola palabra, por ejemplo, degustar, neurología, psicomotricidad, motricidad, fisiología. Aquí tengo, al inicio tengo, bueno, tengo dos ejemplos. Homo sapiens, que es una palabra compuesta, y lo que es la otra palabra que es interacciones cognitivas. Esto ya es un concepto un poco más amplio, ¿no? Entonces también debo de buscarlo. Tenemos hoy en día, pues, esta maravilla, ¿no? Que es el Internet, y eso nos da pauta a que nosotros encontremos palabras de una manera más rápida, ¿no? No es como antes que teníamos que ir al diccionario y a veces tendría que existir diccionarios especializados, ¿no? Del tema, ¿no? Pero en el caso del Internet, bueno, pues ya tenemos esa herramienta pues mucho más importantes, digamos así, ¿no? Y también, si ustedes observan, tenemos el tema de, ya vimos lo que es la elaboración del glosario, la identificación de ideas centrales, que son estas, digamos, eh, líneas amarillas, ¿no? Es el marcatexto en donde yo identifico, ¿no? Las ideas centrales por párrafos. Si vemos en la siguiente diapositiva, aquí tengo mi glosario. Homo sapiens, degustar, neurología, interacciones cognitivas, psicomotricidad, motricidad, fisiología, siglo XX, patología, Henry Walton, está progression, no, perdón, psicología o Piaget. Todos estos conceptos, estas palabras que tengo aquí, ¿de donde las saqué? Decíamos, pues las saqué de las, digamos, las palabras que yo no le entendí en su momento o tengo alguna duda, ¿no? Y entonces al hacer el glosario, bueno, aquí yo ya voy a saber, por ejemplo, Homo sapiens, pues qué es el nombre o ser humano o especie eh, eh, del orden de los primates, ¿no? Aparece como concepto, degustar, probar o tomar un alimento, neurología, trata los trastornos del sistema nervioso central. Aquí vienen estas palabras, ¿no? Esta palabra compuesta que es interacciones cognitivas, que es recuperar a través de preguntas el conocimiento, que es lo que se refiere con interacciones cognitivas, la palabra compuesta, insisto. ¿Qué onda con psicomotricidad? Que es, bueno, es la concepción integral del sujeto, la motricidad es la acción de un individuo, la fisiología es el estudio científico de las funciones y mecanismos físicos. Aquí les decía también sobre el tema del siglo XX, ¿a qué se refiere? Bueno, comprende de lo sucedido entre el año 1901 al año 2000, entonces ya me da el contexto, ¿no? Entonces es importante meterlo en mi glosario. El concepto de patología, que es el trastorno anatómico. Henry Walton es una biografía, entonces aquí, por ejemplo, le pongo psicólogo francés, creador de una teoría que dice en la conciencia reside el origen del progreso intelectual, y ahí le puedes tú anexar también la biografía, ¿no? Donde nace, qué hace, dónde estudia, en fin. También está lo que es la psicología, estudia la conducta humana perdón, psicobiología, estudia la conducta humana desde un punto de vista biológico, y tenemos otra biografía que es Piaget, que es un psicólogo, dice considerado el padre de la epistemología, ¿no? Que son los métodos del conocimiento humano, en fin, todo ese tipo de conceptos tengo que saberlo, tengo que conocerlo, ¿no? Porque en mi texto original, pues cuando me pasan esta obra, ¿no? Este ensayo, pues si quiero resumirlo así nada más, no le voy a entender, ¿no? Porque evidentemente hay palabras que no comprendo y a veces cometemos el error de tratar de hacer un simple análisis, bueno, un simple resumen, pero no tenemos ni idea de algunas palabras y eso nos echa a perder todo el resumen, ¿no? Entonces decíamos, ya enumeré párrafos, ya subrayé palabras que no entiendo,
ya hice mi glosario, ya identifiqué mis palabras, mis ideas centrales por párrafo. Bueno, pues ahora vamos a utilizar, aquí está mi glosario, vamos a utilizar la herramienta del resumen. Y aquí voy a leer un poco el resumen que se elaboró del texto original. Dice: el cerebro humano tiene la responsabilidad absoluta de todo lo que nos hace vivir. Por eso es importante estudiar disciplinas que integran las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensomotrices de la capacidad del ser. De esa forma, el ser humano es visto como unidad, el cuerpo como agente de relación, comunicación e interacción con la realidad. Para eso existen tres corrientes científicas: la patología cerebral, la neurofisiología y la psicomotricidad. Según Wallon, hace énfasis en el desarrollo emocional, mientras que Piaget propone como punto de partida el desarrollo de la inteligencia. Todo este resumen, ¿de dónde lo saqué? Bueno, pues lo saqué de aquí. Lo saqué a través de este proceso, digamos, de nuestro texto. Bien. Esto no es otra cosa, decíamos, que una reseña. ¿Qué es lo que se puede reseñar? Decíamos textos científicos, textos literarios, textos históricos, textos periodísticos, obras fílmicas, obras de teatro, biografías, monografías, es decir, todo el contexto del conocimiento humano. Y para el texto, pues son las técnicas, es la técnica que se había especificado, que es la enumeración de párrafos, subrayar palabras técnicas o incomprensibles, la elaboración del glosario, la identificación de ideas centrales y obviamente el resumen de análisis. Que aquí no hemos empezado lo que es la reseña. Lo que estamos haciendo aquí es captar toda la información y el conocimiento del texto para poder en un segundo momento, ¿verdad?, empezar a estructurar nuestra reseña a partir, válgase la redundancia, de la superestructura de la reseña que vimos la clase anterior.